Durante décadas, la historia oficial ha repetido que Cuba era un país pobre, corrupto, desigual y al borde del colapso. Pero los hechos dicen otra cosa. La Cuba que existió fue uno de los países más prósperos, dinámicos y socialmente activos de América Latina. Y esa prosperidad nunca volvió. Hoy vamos a desmontar el mito. Vamos a mostrar cómo vivía realmente el cubano común, cómo funcionaba la economía, cómo era el sistema político y por qué todo eso desapareció para siempre. Hablemos con datos. En 1958, Cuba tenía el tercer ingreso per cápita más alto de América Latina, solo detrás de Argentina y Venezuela. El salario promedio en La Habana era superior al de ciudades como Santiago de Chile o Bogotá, y ese salario alcanzaba. El cubano común podía comprar un refrigerador estadounidense a plazos, vestir con ropa importada de Miami o España y tener acceso a productos que hoy serían impensables. Las tiendas estaban surtidas, los mercados funcionaban, la clase media existía. Y esa clase media no era un privilegio de élite, era amplia, urbana, diversa. Había maestros con casa propia, obreros sindicalizados con vacaciones pagadas, empleados públicos con pensiones. La movilidad social era posible, un hijo de campesino podía estudiar en la Universidad de La Habana sin pagar matrícula. Y detrás de esa movilidad social había algo que casi nunca se menciona, una élite económica cubana y en parte hispana que invertía, producía y movía capital privado. No eran magnates aislados, eran redes familiares dedicadas al comercio, la banca, el azúcar, el turismo y la industria ligera. Ese sector privado generaba miles de empleos y sostenía buena parte del crecimiento nacional. El cubano no vivía en la miseria, vivía en un país con oportunidades reales. Caminar por La Habana en los años 50 era como estar en una capital cosmopolita. Avenidas amplias, edificios Art Deco, hoteles de lujo, cines con estrenos internacionales, cafeterías llenas a cualquier hora. El malecón bullía de vida. El Vedado se expandía con construcciones nuevas cada mes. Había más de 100 periódicos y revistas circulando libremente. Diario de la Marina, Bohemia, Carteles, El Mundo, cada uno con su línea editorial, sus críticas al gobierno, sus columnas de opinión. La censura era mínima. Los humoristas hacían chistes sobre Batista en la radio sin consecuencias graves. El transporte público funcionaba, ómnibus modernos recorrían la ciudad, taxis abundaban, los que tenían un poco más compraban autos Chevrolet, Ford, Buick. Cuba importaba más automóviles per cápita que cualquier país de la región. La vida nocturna era intensa. Cabarets, teatros, clubes de jazz, salones de baile. Benny Moré llenaba el Tropicana, Celia Cruz cantaba en la CMQ, Ernesto Lecuona componía en su casa del Vedado. Rita Montaner era una estrella nacional. La música cubana no solo era popular en la isla, era un fenómeno internacional. La cultura cubana no era un adorno, era poder, era influencia, era identidad exportable. El cine cubano producía películas que se veían en México, en Argentina, en España. Directores como Manolo Alonso trabajaban con presupuestos decentes, actores cubanos eran reconocidos en Hollywood, la literatura era vibrante, Alejo Carpentier publicaba, José Lezama Lima dirigía Orígenes, una de las revistas literarias más importantes de Hispanoamérica. Guillermo Cabrera Infante escribía críticas de cine en Carteles. Virgilio Piñera estrenaba obras de teatro que escandalizaban y fascinaban. Las universidades debatían. La Universidad de La Habana era un hervidero político, intelectual, ideológico. Había marxistas, liberales, conservadores, anarquistas, todos hablaban, todos publicaban, el debate era áspero, pero existía. Lo que muchos no saben es que figuras internacionales de primer nivel visitaban Cuba regularmente. Ernest Hemingway vivió en Finca Vigía durante años y escribió allí El viejo y el mar. Ava Gardner, Frank Sinatra, Marlon Brando, Gary Cooper paseaban por La Habana. Winston Churchill fumaba puros cubanos. El boxeador Joe Louis peleó en el Palacio de los Deportes. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir recorrieron la isla. Cuba era un destino cultural, político y social para la élite mundial. Esta es la parte de la historia que nunca se enseña en los libros oficiales. Ahora bien, la prosperidad no era solo urbana. El campo cubano tenía sus propias dinámicas productivas. Los centrales azucareros eran ciudades industriales. Miles de trabajadores vivían en colonias con escuelas, tiendas, servicios médicos. No era el paraíso, pero era empleo estable durante la zafra. Y fuera de zafra,
Muchos trabajaban en otros sectores: tabaco, café, ganadería. La propiedad privada en el campo estaba extendida. Había grandes latifundios, sí, pero también miles de pequeños, agricultores con tierra propia. La Ley de Coordinación Azucarera de 1937 había protegido a los colonos, garantizándoles cuotas de producción. Un detalle histórico lo revela. En 1958, Cuba tenía 6,6 millones de cabezas de ganado bovino, una vaca por habitante. El país producía 488 millones de libras de carne y se autoabastecía completamente. Exportaba carne vacuna a Estados Unidos y América Latina. El consumo promedio era superior a 60 kilogramos por persona al año. Hoy, sacrificar una res sin autorización del Estado se castiga con 4 a 10 años de prisión. La ganadería cubana se redujo a 3,8 millones de cabezas para 11,3 millones de habitantes. 3 habitantes por vacuno. Y el consumo per cápita es inferior al de Haití. El modelo era productivo, imperfecto, desigual en algunas zonas, pero productivo. Y funcionaba, eso sí. El campo tenía rezagos educativos importantes. El analfabetismo rural podía superar el 40% en algunas regiones. Eran desigualdades reales, pero dentro de una economía que generaba empleo y producción constante. Hablemos claro, el azúcar sostenía la economía cubana, pero no era solo azúcar. Era una industria completa, organizada, tecnificada. En 1958, Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo. Producía más de 5 millones de toneladas anuales. Los centrales eran máquinas industriales de alta capacidad. Había inversión constante en maquinaria, en transporte ferroviario, en puertos. El azúcar cubano llegaba a Estados Unidos, a Europa, a Japón, y no era solo materia prima. Cuba refinaba, empacaba, comercializaba. Había marcas cubanas reconocidas internacionalmente. Esa industria generaba empleos directos e indirectos para cientos de miles de familias. Financiaba infraestructura, movía ferrocarriles, sostenía pueblos enteros. Sí, había dependencia del mercado estadounidense. Sí, las cuotas azucareras condicionaban la economía. Pero dentro de ese marco, Cuba prosperaba. El tabaco cubano no necesitaba publicidad. Era sinónimo de calidad mundial. Los puros habanos eran, y siguen siendo, el estándar de lujo en el mercado global. La industria tabacalera empleaba a decenas de miles de personas, desde los vegueros en Pinar del Río hasta los torcedores en las fábricas de La Habana. Cada puro llevaba el sello de un oficio refinado, transmitido de generación en generación. Cuba exportaba tabaco a Europa, Estados Unidos, Canadá. Las marcas Cohiba, Montecristo, Partagás ya existían y eran símbolos de estatus. El tabaco generaba divisas constantes, empleos calificados y una reputación internacional imposible de replicar. El turismo en Cuba no era marginal, era un sector en pleno crecimiento. La Habana competía con Miami, con Ciudad de México, con Río de Janeiro. Hoteles como el Nacional, el Riviera, el Capri ofrecían servicios de primer nivel. Casinos legales atraían a estadounidenses con dinero. Las playas de Varadero comenzaban a desarrollarse como destino turístico. Cuba recibía más de 300.000 turistas al año. No era masivo como hoy en Cancún, pero era significativo, y ese turismo dejaba dólares, empleos, inversión, restaurantes, bares, taxis, guías, músicos, empleados de hotel. El sector movía una economía paralela que beneficiaba a miles de familias. Cuba no solo exportaba materias primas, también producía. Para entender este punto basta un ejemplo concreto. Bacardí, fundada en Santiago de Cuba en 1862, la compañía operaba una destilería moderna que empleaba a cientos de trabajadores. Producía ron de exportación que ganaba premios internacionales. En 1931 ya había abierto fábricas en México. Era una empresa privada eficiente, con tecnología de punta. El 15 de octubre de 1960, el gobierno revolucionario confiscó los activos mediante la Ley 890. La familia protegió las marcas registradas sacándolas del país. La destilería nunca volvió a operar. Había fábricas de textiles, de calzado, de alimentos procesados. Cervecerías como Hatuey y Cristal abastecían el mercado local. Refrescos, jabones, productos de limpieza, cigarrillos, todo se fabricaba en la isla. El sector bancario era sólido. Bancos cubanos y extranjeros operaban con normalidad. Había crédito accesible para negocios, para vivienda, para consumo. La clase media podía endeudarse y pagar.
La electricidad llegaba a las principales ciudades. La Compañía Cubana de Electricidad suministraba energía estable. No había apagones crónicos, las fábricas funcionaban con regularidad. El transporte marítimo y aéreo conectaba a Cuba con el mundo. Cubana de Aviación volaba a Miami, Nueva York, México, Caracas. Los puertos de La Habana y Santiago movían mercancías constantemente. Cuba no dependía de limosnas, producía, exportaba, competía. Aquí es donde el relato oficial se tuerce. Se presenta la relación con Estados Unidos como una dominación colonial, como una explotación brutal. Los hechos cuentan otra historia. Estados Unidos era el principal socio comercial de Cuba. Eso es verdad. Pero esa relación era mutuamente beneficiosa. Cuba tenía acceso garantizado al mayor mercado del mundo. Estados Unidos obtenía azúcar, tabaco, níquel, turismo. La inversión estadounidense construyó infraestructura, hoteles, centrales, ferrocarriles, plantas eléctricas. Esa inversión generaba empleos, tecnología, capacitación. Los dólares circulaban libremente, el peso cubano era estable, la inflación era baja, la economía crecía de forma sostenida. La narrativa oficial demoniza esta relación, pero los datos muestran que fue una alianza que impulsó el desarrollo. Los números no mienten. En 1958, Cuba tenía uno de los índices de alfabetización más altos de América Latina, más del 75%. Había más médicos por habitante que en España o Italia. La mortalidad infantil era más baja que en Portugal. Cuba tenía más radios per cápita que cualquier país latinoamericano. Más teléfonos, más automóviles, más televisores. El Producto Interno Bruto crecía. La inversión extranjera aumentaba. El consumo interno era robusto. Cuba no era rica por casualidad. Era rica porque su modelo económico funcionaba. Ahora hablemos de política, porque aquí la historia oficial también miente. Cuba no era una dictadura monolítica, era una república imperfecta, con elecciones, con partidos, con prensa libre, con conflictos institucionales. Desde 1902, Cuba tuvo presidentes electos, algunos fueron corruptos, otros fueron reformistas, hubo golpes de Estado, sí, hubo fraudes electorales también, pero también hubo congresos funcionando, tribunales independientes, sindicatos poderosos. Un elemento clave de esa república era el movimiento sindical. Los sindicatos cubanos eran independientes del gobierno y negociaban salarios, beneficios y jornadas laborales. Había huelgas legales, marchas autorizadas y un movimiento obrero fuerte que presionaba a los gobiernos, no que era controlado por ellos. La Constitución de 1940 fue una de las más avanzadas de su época. Garantizaba derechos laborales, educación pública, sufragio universal, no era letra muerta, se aplicaba. Los sindicatos cubanos eran fuertes, la Confederación de Trabajadores de Cuba negociaba salarios, condiciones laborales, beneficios, había huelgas legales, había presión organizada, la prensa criticaba al gobierno sin piedad, Bohemia publicaba reportajes duros sobre corrupción, los caricaturistas ridiculizaban a los políticos, los columnistas cuestionaban cada decisión oficial. Lo que muchos no saben es que incluso los actos de violencia política tenían un tratamiento diferente. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro lideró un ataque armado contra el cuartel Moncada. Fue capturado, juzgado públicamente, condenado a 15 años de prisión y amnistiado por Batista en mayo de 1955, 22 meses después del ataque. Un ataque armado a un cuartel militar, amnistía. Hoy, manifestantes que salieron a protestar pacíficamente en julio de 2021 fueron acusados de terrorismo, traición a la patria y sedición, condenados a penas de hasta 25 años de prisión. Muchos recibieron 15, 18, 20 años por cantar una canción o insultar al presidente. Basta una protesta pacífica para desaparecer 20 años. No era Suiza, pero tampoco era el desierto político que se quiso pintar después. Fulgencio Batista es una figura compleja. No puede reducirse a un villano de caricatura. Entre 1940 y 1944, Batista fue presidente electo. Su gobierno reparó y amplió la carretera central. Construyó carreteras auxiliares, acueductos y alcantarillados en varias ciudades. Edificó hospitales de elevada calidad, como el de Maternidad Obrera en Marianao, uno de los exponentes del Art Deco en La Habana. Modernizó las cañerías del viejo acueducto Alvear. Creó la Comisión de Fomento Nacional, implementó un sistema de seguridad social, promovió la Constitución del 40. Las exportaciones
subieron hasta 450 millones de dólares en 1944. Fue un gobierno funcional, pero en 1952 Batista dio un golpe de Estado, anuló las elecciones, se instaló en el poder sin legitimidad democrática. Ese segundo gobierno fue autoritario. Hubo represión, hubo censura parcial, hubo corrupción descarada, la policía persiguió a opositores, hubo tortura, hubo asesinatos políticos, pero incluso durante ese periodo, Cuba no era una dictadura totalitaria. Había espacios de disidencia, había medios críticos, había partidos opositores funcionando. El problema no fue solo Batista, el problema fue el deterioro institucional acelerado. A mediados de los 50, Cuba estaba políticamente fracturada, había grupos armados por todos lados, el movimiento 26 de julio en la Sierra Maestra, el directorio revolucionario en las ciudades, células clandestinas poniendo bombas, sabotajes en centrales azucareros, atentados contra militares, el gobierno respondía con más represión, la policía torturaba, los militares disparaban, la espiral de violencia escalaba, las instituciones se debilitaban, el Congreso perdía autoridad, los partidos tradicionales se desmoronaban, la confianza en el sistema democrático se erosionaba. Ese fue el verdadero caldo de cultivo para el colapso. No fue la pobreza, no fue el hambre, fue la crisis política. Aquí está la pregunta incómoda: ¿por qué esa prosperidad nunca regresó? La respuesta oficial es simple: el bloqueo. Estados Unidos aisló a Cuba, la asfixió, la condenó a la miseria, pero esa explicación no resiste el análisis. El embargo estadounidense comienza en 1962, pero la escasez empieza en 1960, cuando se nacionaliza toda la propiedad privada, cuando se estatiza la economía, cuando se rompe el modelo productivo que sostenía al país. Cuba nunca estuvo realmente aislada. Comerció con la Unión Soviética durante 30 años. Recibió subsidios masivos, petróleo barato, créditos blandos, inversión soviética. La URSS financió al régimen cubano con miles de millones de dólares. Y aún así, la economía nunca se recuperó. ¿Por qué? Porque las bases de la prosperidad fueron destruidas. El sector privado desapareció. Los pequeños comercios fueron confiscados. Las fábricas estatizadas perdieron eficiencia. Los agricultores fueron colectivizados. La productividad cayó en picada. La libertad económica se eliminó. Nadie podía emprender. Nadie podía comerciar. Nadie podía producir sin autorización estatal. El modelo soviético impuesto en Cuba era ineficiente por diseño. Planificación centralizada, burocracia masiva, control total. Ese sistema no genera prosperidad, genera escasez. Aquí surge una pregunta incómoda. Si el problema es el embargo estadounidense, ¿cómo se explica que Cuba comercie actualmente con más de 70 países? ¿Cómo se explica que tenga aliados potentes como China, Rusia y Venezuela? ¿Cómo se explica que Estados Unidos le venda alimentos y sea uno de sus socios comerciales? Si Cuba tiene acceso a mercados globales, si tiene aliados con recursos, ¿por qué la crisis persiste? Esa pregunta merece un análisis profundo, pero la respuesta ya está clara. No fue un enemigo externo, fue un modelo interno. Esta fue la Cuba real, una Cuba imperfecta, pero funcional. Una Cuba que producía, que crecía, que tenía futuro. Esa prosperidad nunca más volvió. Los hechos hablan por sí solos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para no perderte los próximos videos, porque la historia que no se cuenta es la que se repite.